vamos a conversar acerca de un tema que aún nos tiene preocupados a todos los peruanos. Y es precisamente el adelanto de elecciones. Sobre ese tema vamos a conversar con el señor Jorge Jáuregui. Él es abogado constitucionalista y especialista en temas electorales. ¿Cómo está, señor Jáuregui? Bienvenido a JN Noticias. Dice muy buenos días, o buenas tardes, perdón, un placer de saludarle, ¿no? Encantado, a sus órdenes. Encantado también de saludarlos a usted. Como sabemos, la semana pasada el Congreso de la República rechazó un nuevo proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones. En esa oportunidad, octubre del 2023. Ahora, según el reglamento del Congreso, ya no se puede presentar otra propuesta similar a la que ha sido rechazada hasta el próximo periodo anual de sesiones, es decir, hasta julio de este año. Entonces, ¿cómo considera usted este tema? ¿No es una página cerrada o hay alguna medida que aún permita viabilizar esta propuesta? ¿Cómo lo ve? Bueno, en principio hay que señalar de que el problema que se suscita hoy en el Perú es un problema de carácter político y no de carácter legal, en realidad. Lo que vemos es una clara ausencia de voluntad política de varias bancadas del Parlamento por escuchar a la ciudadanía y representar, ¿no? el interés ciudadano que ahora vemos, hay una, digamos, absoluta mayoría, aplastante mayoría de la ciudadanía que exige un recorte del mandato, es decir, la aprobación de una reforma constitucional para el recorte del mandato, tanto de las autoridades parlamentarias como las ejecutivas, y consecuentemente que esto viabilice un adelanto de elecciones. Entonces, creo yo que el problema fundamental es la escasa voluntad política, que es una, digamos, dinámica que no es un fenómeno nuevo ni aislado de estos últimos meses, sino que es una constante que podemos apreciar en la forma como varias bancadas del Parlamento vienen actuando sistemáticamente a partir del 2016 y a partir del 2021 con mucha intensidad, ¿no? Esto, a mi juicio, no está desconectado de esta narrativa del fraude que sin ningún argumento, ¿no? De la formación de comisiones investigadoras para un supuesto fraude que no encontraron ningún argumento usando recursos públicos, de un ataque sistemático también a los organismos electorales. Se ha buscado descabezar los organismos electorales, atacar la autonomía de los organismos electorales, y en ese contexto es que vemos que el problema es claramente político, ¿no? Hay una discusión que siempre se tiene respecto a si los grupos de izquierda o los grupos de derecha representados en el Parlamento no logran acuerdo. Y tengo la sensación, además muy clara, ¿no? La perspectiva muy clara, que aquí en la discusión en el Perú no se agota entre izquierdas y derechas, sino entre unos sectores democráticos que son minoritarios en el espectro político formal y unos grupos de tendencias autoritarias, ¿no? Porque esto de desconocer resultados electorales, Claro, atacar sistemáticamente con violencia a las instituciones de la democracia, claro, digamos, en esa es misma una línea, claro, clara expresión de grupos que son de vocación autoritaria, ¿no? claro, en esa misma línea, el Congreso de la República ha presentado un predictamen, ¿no? Donde propone el recorte del mandato de las autoridades electorales. Y está en este contexto que estamos aún del adelanto de elecciones. ¿Qué opina usted? Me parece que es un absurdo. Si estamos en un escenario, digamos, político que exige un adelanto de elecciones, la última medida que se puede impulsar desde una lógica democrática es afectar de alguna forma la autonomía de los organismos electorales. Creo además con convicción que los organismos electorales peruanos son probablemente de las instituciones más sólidas y que han tenido mejor desempeño en nuestra democracia peruana, por lo menos en estos últimos 20 años. Las elecciones peruanas del año 2001 hacia el 2021 han sido reconocidas por la comunidad internacional como íntegras, ¿no? Han venido misiones de observación electoral de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de los países de la comunidad andina, del UNASUR, y todas transversalmente han reconocido el carácter profesional, autónomo, tanto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales como del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, creo yo que es un claro atentado contra el régimen democrático
pretender socavar la autonomía de los organismos electorales y pretender someterles a través de este conjunto de prácticas. Entonces, el problema siempre gira en torno a una vocación claramente autoritaria de un conjunto importante de actores en el Parlamento, ¿no? Bien, Y lamentablemente esto se ve marcado, pues, además en este contexto con unas muy graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que han sido materia de atención de la prensa, ¿no? El New York Times ha hecho una nota respecto a la situación en el Perú y que se ha evidenciado que, por parte de la expresión de la canciller, que no existe evidencia, por ejemplo, que la protesta esté siendo financiada por grupos criminales. Con lo cual se ve además un intento por satanizar, ¿no? Y criminalizar la protesta en una dinámica que lamentablemente es propia de las autocracias, ¿no? asimismo, señor Jáuregui, la bancada del bloque magisterial sostuvo que el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo puede verse otra vez en esta legislatura, que como sabemos todos culmina el 10 de febrero. ¿Qué opina usted con respecto a esta propuesta? ¿No puede verse nuevamente? A mí me parece que es perfectamente posible, hay un precedente además de esto, que este Parlamento ha asumido en otros casos, y repito, yo lo que veo es una nula voluntad política por parte de buen número de congresistas, por Claro, parte, tendría que ser de hecho, el de 50 más debatir. uno, ¿verdad? Tendría que ser el 50 más uno en el Pleno que se apruebe, de ahí pasaría a la Comisión de Constitución y nuevamente en el Pleno. Esa sería la dinámica, ¿no? Correcto, tendría que dictaminarse y digamos que con voluntad política esto puede, digamos, procesarse de esa manera, ¿no? Yo creo que en respuesta a su pregunta, es perfectamente posible que se pueda, de acá al 10, incluso con la posibilidad de una extensión, o sea, formalmente, si usted me pregunta desde el punto de vista formal, puede extenderse unos días adicionales la actual legislatura, con lo cual tendríamos la posibilidad de cerrar esta legislatura con un primer dictamen aprobado. Desde el punto de vista legal, formal, reglamentario, constitucional, eso es perfectamente posible. Ahora, insisto, lo que no se aprecia es una clara voluntad política de representar democráticamente, de escuchar lo que la ciudadanía está exigiendo y actuar en relación a esa voluntad ciudadana, ¿no? Ahora, tenemos precedentes de un rechazo compulsivo y continuo de un proyecto de ley en el Congreso. ¿Hay precedentes sobre ello? No íntegramente, ¿no? O sea, acá vemos que hay varios aspectos que es lo que Porque se ha recordemos que son tratado, ¿no? cuatro los proyectos de ley que han sido rechazados hasta el momento. Correcto, con diferentes enfoques, con diferentes dinámicas, ¿no? Hay algunos Ajá. proyectos de ley, por ejemplo, esta figura que a mí me parece absolutamente absurda de pretender un adelanto de elecciones complementarias, extrayendo la figura de la elección complementaria que corresponde a una dinámica muy distinta, que es cuando el Poder Ejecutivo, y no nos olvidemos que el Perú, la ingeniería constitucional peruana, establece un régimen presidencialista, es decir, la figura presidencial es en torno a la que gira la estructura del sistema político, ¿no? Entonces, en el Perú, cuando el Poder Ejecutivo, en uso de su atribución constitucional, luego de la negación en dos oportunidades de la confianza del gabinete, queda habilitado para la disolución del Parlamento, entonces en ese supuesto sí se puede ir a una elección complementaria para completar el mandato, pero esta situación que ahora se debate es muy distinta. Entonces, como usted verá, no estamos hablando de un proyecto de ley sobre Exacto. una materia, sino estamos hablando de varios proyectos de ley muy distintos uno de otro. Por lo tanto, el tema de una propuesta de elecciones adelantadas complementarias no tiene nada que ver con un proyecto que busque el adelanto de unas elecciones generales, que es lo que se estaba discutiendo. Incluso yo he podido ver por los medios de comunicación las opiniones del Jurado Nacional de Elecciones, las opiniones técnicas, de hasta dos opciones de elecciones adelantadas para unas elecciones generales, ¿no? Es decir, una con 230 días, ¿no?, de extensión entre la convocatoria y la jornada electoral y otra posibilidad con 270 días. Me parece que ambas son muy razonables, me parece muy oportuna la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, además que tiene el conocimiento técnico de los tiempos que se requiere para cada acto electoral. Entonces, como usted verá, opciones hay. Lo que está faltando claramente es voluntad política, ¿no? Por parte de grupos políticos que claramente no tienen compromisos firmes
con la democracia representativa, ¿no? Con un régimen democrático, y que lamentablemente nos están haciendo volver a una lógica autocrática Exacto, y que justamente incluso, ahí quería que hacer incluso énfasis, ¿no? Con respecto a esto. parece peor que la de los 90, ¿no? O sea, en un periodo tan corto de tiempo, con tantas personas que han sido asesinadas, con unas violaciones tan intensas a los derechos humanos, es verdaderamente muy, muy alarmante esta situación. Claro, los bloqueos en las calles, las protestas, las muertes, más de 50. Ahora, estos desacuerdos responden a una efervescente polarización política parlamentaria o lo ve como inmadurez, inexperiencia parlamentaria para concertar. ¿Qué es lo que opina usted? Yo creo que es expresión de una voluntad autoritaria, porque estos mismos actores políticos que ahora vemos involucrados en una suerte de boicot al avance de este proyecto de adelanto, de recorte del mandato de adelanto de elecciones, son los mismos grupos políticos que han perdido las últimas elecciones presidenciales, son los mismos grupos políticos que han, digamos, impulsado en la narrativa del fraude que ha sido rechazada por la comunidad internacional. Hay que decir que los países de la comunidad andina reconocieron, de América del Sur, reconocieron el carácter democrático de las últimas elecciones. La misión de expertos electorales de la Unión Europea reconoció la integridad del proceso electoral y reconoció, digamos, el carácter técnico, neutral de los organismos electorales, cumplieron su función. Y el gobierno de los Estados Unidos incluso refirió una elección ejemplar, ¿no? La del 2021. Entonces, yo creo que no hay impericia, yo creo que hay una abierta voluntad autoritaria, ¿no? Y creo que es importante reconocerlo de esa manera, porque cuando en la política no se respeta la separación y el equilibrio de poderes, lo que no vemos por lo menos del 2016 en adelante, cuando no se respeta la autonomía de los organismos electorales, cuando no se respeta Claro, las instituciones de la claro. democracia, eso se Ajá, llama autoritario, ¿no? Eso muy se bien, llama autocracia, ¿no? Y quienes promueven eso, promueven autocracia. Entonces, yo exactamente. creo que no hay un tema de impericia, hay una voluntad política ferozmente autoritaria, que no respeta la vida, que no respeta los derechos humanos y que es incapaz de tener una empatía mínima con el dolor de muchos peruanos, muchas familias que sin realizar actos de violencia, sin realizar ningún tipo de protesta violenta, sino simplemente con reunirse pacíficamente en la calle, han recibido balazos, ¿no? Y han recibido esta terrible noticia de que familiares suyos han Cla- perdido la vida, ¿no? Claro, señor Jauregui, me encantaría seguir conversando con usted, pero lamentablemente ya el tiempo nos ha ganado, sin duda. Hay mucho más que conversar con respecto a este tema del adelanto de elecciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A usted, gracias por la invitación, un placer. Un placer, hasta otra oportunidad. Hemos conversado con el señor Jorge Jauregui, abogado constitucionalista y especialista en temas electorales. Es momento de ir a una pausa y retornamos.